Ya la República Dominicana vive el huracán electoral 2023-24 y todo el mundo está en eso ya. Resalto en este momento de que hay una guerra de encuestas, como siempre para para este momento, una guerra de encuestas. Personalmente yo a veces hasta no quiero ni siquiera mirarlas, porque me confundo, a veces te contaminan a veces me contradigo, encuestas. me contamino y un montón de cosas. Don Percio, me da mucho gusto saludarle, un gran placer, gracias por venir. Bueno, yo encantadísimo de estar aquí con ustedes. Definitivamente, sobre todo en un país como el nuestro, una encuesta puede hasta cambiar la decisión de un votante, porque tenemos votantes que a veces votan por el que entienden que van a ganar para no echar a la basura su voto, como dice mucha gente. Aparte que vivimos un país donde el proselitismo es rey. Pero, ¿cómo ve usted, una persona que es experta en el escenario político, el futuro de las elecciones, más allá de la batalla de encuestas, con todavía uno de los candidatos no decidido, que todavía no sabemos si va a entrar al ring? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo percibe? Bueno, vamos a ver si hacemos un poco un acto de brujería aquí. Claro. A ver cómo va la cosa. Conceptualice. Un poco de predicción. Yo creo que yo vería las elecciones de la siguiente manera. Primero, desde el punto de vista de la ejecución de las elecciones, veo que vamos con un proceso normal y que vamos a salir bien en el sentido de que se podrá ejercer el voto y contar los votos. No veo ningún obstáculo que pueda poner en peligro ¿No eso. siente pataleo por ahí a la vista? No, no creo, y creo que hay poco espacio para eso también. Y segundo, tal vez la pregunta está más orientada a determinar porque veo que estamos adornados con las tres opciones que se han identificado como posibles candidatos para estas elecciones que vienen. Miren, yo creo que desde hace algunos años para acá, las encuestas han tenido un primer propósito, lo que es muy lamentable, porque tal vez le quita a los medios una fuente de medición importante para la opinión pública y le quita al sistema político una medición importante para el trabajo y el diseño. Y es que las encuestas, a mi juicio, han estado muy orientadas a desarrollar el propósito de posicionar candidatos, y no necesariamente a decir la verdad. Lo que quiere decir que, y además es difícil porque ¿cómo niego una encuesta? Se usa como herramienta. No, yo estoy adelante, Sí, estamos ganando. pero digamos que es una herramienta válida para el trabajo, digamos. Si tú eres candidata, yo soy candidato, él es candidato, podemos hacer esas encuestas para medir cómo vamos, a dónde hay que medir. Yo diría que hoy el que se equivoque porque quiere, porque todo se puede medir. Tú sabes si tiene ascendencia en el voto femenino, sabes si tiene ascendencia en el voto juvenil, sabes si tiene ascendencia en el sector conservador, mide el escenario, sabe cuál es la población electoral más importante, sabe si son los adultos, si son los jóvenes, en fin. Todo eso se mide y por tanto tú desarrollas una estrategia en función de esas informaciones que te da esa encuesta, esa búsqueda de esa data. Sin embargo, yo creo que hay muchas encuestas que se acotejan en la oficina, es decir, cómo yo quiero posicionarte a ti. Okay. Y posiblemente comienzo a dar unos números que te colocan en la percepción pública. Lo inflan un poquito. Sí, comienzo a darte una falsa impresión de que tú puedes estar en esa posición. Y desde ese punto de vista es que yo creo que hay un daño, se le hace un daño a un mecanismo que comenzó aquí a operar en los años 80, en la década de los 80. Yo diría que con el gobierno, con la candidatura. Con lo de boca de urna y esas cosas. Con la candidatura del doctor Salvador Jorge Blanco, inició aquí, digamos, lo que pudiéramos llamar un proceso de modernización de la política. Apareció las encuestas, apareció la avanzada electoral, que era, digamos, un sector civil fuera de los partidos que comenzó a promover un candidato. Y a partir de ahí comenzaron a entrar las encuestas. Después vino en el 80, 81, creo que fue que surgió el periódico Hoy. El periódico Hoy introdujo las encuestas como un mecanismo de investigación. Ok, como algo para medir. A medir temas de la salud, a medir temas políticos, a medir temas las económicos. Sin embargo, preocupaciones, violencia. Sin embargo, don Percio Maldonado, que es todo un profesional del periodismo, que ha convivido con el tema de las encuestas siempre,
A veces uno ve una encuesta que uno dice, no, esta encuesta se hizo para favorecer o desfavorecer a alguien. ¿A qué se debe que la prensa nacional, que nosotros los medios nos sentimos a veces obligados a abordar eso, que a simple vista es una chercha No, más? mira, y ahí era donde decía, es muy difícil negar una encuesta. Todavía tú puedas suponer que una encuesta no se corresponde con la verdad, pero tú tendrías que hacer otra para negarla. Ok, a veces hay que responder con otra encuesta. Exacto, tú tendrías que responder con otra encuesta. Y usted entonces, Pero- usted no se ve en ese remolino de ese toma y daca. Sí, pero nosotros como, por ejemplo, nosotros como medio, tanto aquí en Matinal como en el periódico que dirijo, uno publica muchas encuestas, pero nosotros no asumimos esas encuestas como Válidas, como y válida, tampoco, como no. tampoco Usted la es el comenta. resultado. No, y pocas veces comentamos esas encuestas, salvo algunas encuestas que uno le da o uno le supone cierta credibilidad. Ok. ¿Correcto? Entonces tú asumes que esa es una encuesta dependiendo de quién la haga y dependiendo del medio que la asuma, porque aquí vamos a ver lo siguiente. Ahí puede haber una... Cuando un medio se asocia a una encuesta, el medio está comprometiendo su credibilidad Ajá. y por tanto su responsabilidad también. Por tanto, si yo asumo una encuesta, lo primero que tendría que asegurarme es, primero, ¿con quién lo estoy haciendo? ¿Qué tan correcto es la metodología de hacer una encuesta? Porque una encuesta puede dar malos resultados, no siempre porque tú tengas la mala intención de hacerlo, sino porque tú hayas usado una metodología no adecuada y va a obtener resultados que no son correctos. Lo que sí tienen que tratar de ser lo más imparcial posible, porque de ellos depende la salud de nuestra democracia, es de la Junta Central Electoral. ¿Entiende usted que ellos deben de alguna forma regular la cantidad de encuestas, la forma en la que se utilizan las encuestas, el gasto que se hace en encuestas? Mira, eso no, es casi imposible que la Junta haga eso y te voy a decir por qué. La ley, cuando estábamos discutiendo la ley de partidos políticos y la ley electoral, finalmente a la ley de partidos políticos no se le puso la mano, se dejó exactamente igual, excepto lo que el Tribunal Constitucional ha ido quitando, que tenía que ver más con aspectos sobre la libre expresión. Okay. ¿Correcto? Recurso de inconstitucionalidad, porque acuérdate que se procuraba 10 años si tú haces un comentario en redes sociales que es dañino a un candidato. Eso se quitó, pero el Congreso no modificó esa ley en los esfuerzos de ahora. Sí lo hizo con la ley electoral, le hizo y cambió, como dicen los muchachos, un paño con pasta le dieron a la ley, pero no hicieron un cambio importante, profundo, como la que propuso la Junta, porque de las 15 mesas del diálogo que convocó el gobierno, que se abrieron las mesas, yo diría que en la única mesa que había una propuesta bien diseñada, bien estructurada, era en la de la Junta Central Electoral. Porque la Junta hizo una propuesta en base a la ley actual y cambiando cada artículo y diciendo por qué lo cambiaba y por qué lo motivaba y por qué lo hacía. Mire, usted le da importancia hoy a darle centralidad a la segunda vuelta. O sea, se va en primera vuelta. No, hay segurito una segunda vuelta. Usted como analista, ¿usted le da espacio a eso? Bueno, yo te diría una cosa. Yo no creo que decir uno que va a haber una segunda vuelta o no segunda vuelta es como un cuco. Es una cosa tan Cuidado, que subjetiva. es un dinero eso. Es un cuco. Unos millones. Cuidado, que es segunda vuelta. Es decir, yo creo que hay, en el esquema actual de República Dominicana, hay la posibilidad de una segunda vuelta, como hay la posibilidad de una vuelta. Desde que se estableció el esquema de segunda vuelta, aquí solo han ocurrido 2 ocasiones en las que se ha podido hacer, pero solo se hizo en una. En la del 96, que es cuando el doctor Leonel Fernández gana al doctor José Francisco Peña Gómez, en una segunda vuelta. Y la segunda ocasión es para el año 2000, en que estaba el triángulo Hipólito Mejía, Danilo Medina y Balaguer. Y Hipólito sacó 49.85%. Pero como las relaciones del Partido Reformista y del PLD no estaban buenas, es Balaguer que dice,
no voy a una segunda vuelta. Levanta Este la hombre mano. ganó, Hipólito, la famosa frase aquella de Camarrola Chiva, con Balaguer, y entonces Balaguer se negó a ir a una segunda vuelta y por tanto se declaró Hipólito Mejía. La verdad que podríamos hablar con usted tanto, sobre todo que estamos a la curvita ya de empezar la batalla electoral De la Paraguay. con agresividad, como estamos acostumbrados a ver aquí. Y quiero que usted regrese sobre todo para hablar un poquito de un tema que está sobre la palestra, que es el tema de que si se debe o no hacer investigación y depurar a los candidatos políticos antes de que oficialmente sean candidatos de cada uno de los partidos para diferentes puestos. Pero eso no lo podemos hablar ahora, don Percio, porque este programa es así, picadito y rapidito. Y seguimos con más información, más tema, más contenido para todos ustedes aquí en el número 1 Extremo a Extremo. Gracias por estar aquí, es un Muy honor. bien, muy amable. De verdad que sí.